Que Dios les bendiga a todos, queridos. Un gustazo, una alegría saludarlos hoy, domingo 19 de octubre. Feliz domingo, no dejen de asistir a la casa de Dios. Si están en el área de Texas, los invito a la primera iglesia bautista de Garland, donde tengo el privilegio de ser pastor. Si están en la Ciudad de México, la iglesia bautista Oreb, donde mi padre es pastor, o en cualquier lugar del mundo, busquen una iglesia de sana doctrina donde se predique la palabra, o nos pueden ver también por las redes sociales y nuestros medios de transmisión. Estamos en la serie Héroes de la Fe. Hoy es el día 30 y ya estamos en la recta final de esta serie. Hemos estado estudiando el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, un capítulo hermoso en el que se nos habla de la fe, se define la fe, se explica qué es la fe, no solamente como una definición así académica, sino con ejemplos de hombres y mujeres en la historia del pueblo de Dios que vivieron por la fe. Por eso se le conoce como el Salón de la Fama de la Fe. Y ya estamos en los últimos versículos donde ya no se nos menciona ningún personaje por nombre, sino que se nos dice toda una lista de cosas que hicieron, cosas extraordinarias, hazañas, proezas, milagros, cosas totalmente sobrenaturales. Y aquí es donde ya parezco disco rayado repitiendo una y otra vez, pero es que quiero que quede muy claro, me interesa que quede muy claro porque me interesa que estudiemos bien la Biblia y que no utilicemos la Biblia para justificar nuestras ideas supersticiosas y nuestras creencias equivocadas acerca de la magia y la fe y la superstición, sino que entendamos lo que nos está diciendo este pasaje. Vamos a ver una lista de cosas increíbles, cosas maravillosas, prodigios, proezas, milagros de Dios. Y se nos dice que por la fe hicieron estas cosas, pero que quede muy claro, estos hombres y mujeres de Dios no hubieran hecho absolutamente nada sin Dios. Es Dios el que hace estas cosas, es Dios el que tiene el poder. Y de hecho, esa es la enseñanza aquí, que estos hombres y mujeres fueron puestos en situaciones donde parecía imposible, donde todo parecía perdido, donde no había salida. Estaban, por ejemplo, Moisés entre la espada y la pared, entre el mar y el ejército egipcio del otro lado. Y así vemos a Josué frente a una fortaleza infranqueable. Y así vemos una y otra vez a personajes de la Biblia en situaciones imposibles, en situaciones donde no hay salida, donde no hay manera que con fuerzas humanas se logre hacer algo. Bueno, es justamente en esos momentos donde Dios actúa. Dice una definición de milagros de mi padre: donde terminan las fuerzas del hombre, comienza el poder de Dios. Es ahí donde Dios actúa. Dios tiene otras dimensiones, Dios tiene otra lógica más allá de la nuestra. Y Dios hace maravillas. Por eso se nos dice, por la fe. Porque no fue por sus propias fuerzas, fue por el Dios en quien pusieron su fe. El que hizo el milagro no fueron ellos, ni su fe. La fe no hace milagros. La fe se pone en un Dios que hace milagros. Ese es el punto de esta historia. Y el punto es que también nosotros a veces nos encontramos en situaciones imposibles, en situaciones que por nuestra fuerza es imposible superar, lograr. Pero por la fe, ponemos nuestra fe en Dios y Él hace maravillas. Él sigue haciendo maravillas hoy. Las hizo en el pasado y las sigue haciendo hoy. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque estás con nosotros, porque nos hablas día con día. Ponemos nuestra fe en ti, Señor, y estamos seguros que tú harás maravillas, milagros, prodigios, proezas, hazañas. En el nombre de Jesús, hacemos proezas. Amén. Amén, amados hermanos, no hacemos proezas para nuestro beneficio ni por nuestras fuerzas. Hacemos proezas en el nombre de Dios, porque es Él quien hace las cosas. Vamos a Hebreos 11, 33 y 34, que dice así: quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Leo la traducción viviente. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros.
La frase más bonita de este texto es esa que dice: sacaron fuerzas de debilidad o fuerzas de flaqueza. La vamos a estudiar con más detenimiento mañana. Hoy nos concentramos en las hazañas, las proezas, las cosas maravillosas que Dios hizo. Se nos dice aquí una lista de cosas que pueden aplicar a varios personajes bíblicos. Se nos dice que conquistaron reinos. Y por supuesto habla de Moisés y Josué, que conquistaron varios reinos entrando en la tierra prometida, y luego todos los jueces, y luego el propio rey David y Salomón. Se nos dice que gobernaron con justicia. Bueno, claramente se refiere a los jueces de la palabra de Dios: Sansón, Gedeón, Jefté, Ahod y un par más. Se nos dice después que recibieron lo que Dios les había prometido, entraron en la tierra prometida, cerraron bocas de leones. Hay un claro ejemplo de eso en la Biblia. El propio Daniel, cuando fue echado en el foso de los leones, porque no quiso obedecer al rey, que había puesto una ley que decía que no se podía orar a otros dioses. Y Daniel abría las ventanas, como siempre hacía, y 3 veces al día oraba, y lo echaron al foso de los leones. Y Dios cerró la boca del león. También podemos pensar en otros personajes que cerraron bocas de leones, como el propio Sansón, o como David. ¿Se acuerdan de David? Se nos dice que él, defendiendo a sus ovejas, se enfrentaba a leones. Dice que apagaron llamas de fuego. Por supuesto que podemos pensar en los 3 amigos de Daniel: Sadrach, Mesach y Abednego, Azarías, Misael y Ananías, que igual, por un decreto del rey, fueron echados al horno de fuego porque no quisieron adorar a la estatua del rey. Y Dios los salvó. Pero ellos fueron valientes y dijeron: aunque no nos salve Dios, no vamos a adorar a la estatua, porque no vamos a adorar a ninguna estatua que no sea Dios. Y a Dios no se le representa con estatuas, se le adora con el corazón. Y los echaron al horno de fuego para que murieran, pero no murieron por milagro de Dios. Y no solo eso, sino que apareció una cuarta figura en el horno de fuego. Bueno, creemos que es el propio Señor Jesucristo, Dios mismo con ellos. Escaparon de morir a filo de espada. Bueno, ahí podemos mencionar a casi todos los personajes bíblicos, muchos de los profetas, a quienes se les intentó matar y Dios los rescató de diferentes maneras. Se hicieron fuertes en debilidad, llegaron a ser poderosos en batallas, hicieron huir ejércitos enteros. Pienso sobre todo en los valientes de David. Se nos cuentan varias hazañas de los valientes de David, algunos de ellos solitos. Hicieron huir a ejércitos de 100, 200, 300, 1000 personas. 1000 soldados en contra de ellos. Y todo esto, ¿de qué nos habla? De su gran valor, de su gran estrategia militar, de su gran inteligencia. No, es el punto de esta lista. Que todas estas cosas son imposibles, no pasan por nuestras fuerzas, no pasan en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría. Esto no pasa, es por el poder de Dios. Mi amado hermano, tú y yo también a veces nos encontramos en situaciones así, donde, yo qué sé, de manera económica tenemos una gran deuda que pagar como personas, como familias, como iglesias, en nuestro negocio, en nuestro ministerio, y no hay dinero. Y de pronto Dios provee de una manera maravillosa. Podemos decir, por la fe, Elí pagó la deuda. Por la fe, la iglesia bautista, como se llame, logró pagar eso que se tenía que pagar. Porque Dios proveyó de una manera milagrosa. Yo he visto eso montones de veces. Cómo Dios logra que un evento que estaba haciendo una iglesia, de pronto tenían una gran deuda y Dios provee. Una misión que se iba a hacer y Dios provee. O una familia que no tiene para pagar la renta o para comer el siguiente fin de semana y Dios provee de una manera maravillosa. Porque Dios hizo milagros en el pasado, mi amado hermano. Y mira, creo que a veces no se nos dificulta creer que Dios hizo estas cosas. Lo que acabamos de leer. Que Dios abrió los mares, que cerró la boca del león, que salvó a las personas del horno de fuego. Lo creemos, ¿no? Está en la Biblia y sí lo creemos. ¿Lo crees? Sí lo creemos. Creemos en el Dios del pasado. Y quizá también creemos en el Dios del futuro. Lo estamos estudiando en el Evangelio de Juan, acá en la iglesia, viendo las señales. Y eso le dijo Jesús a una mujer que había muerto su hermano. Y le dice, ¿tu hermano va a resucitar? Y ella dice, sí, yo sé que algún día va a resucitar. Creemos en el Dios del futuro. Algún día Dios
vendrá y consumará su obra y Jesucristo vendrá y nos llevará al cielo y creemos en eso, creemos en el Dios del futuro, creemos en el Dios del pasado, creemos en el Dios del futuro, pero se nos dificulta creer en el Dios del presente, el Dios que hoy está actuando. Mi amado hermano, Dios ha hecho estas maravillas en el pasado, Dios las va a hacer en el futuro, pero ¿qué crees? Hoy lo está haciendo también en tu vida. Hoy lo está haciendo Dios en tu vida. Estoy seguro de eso, que Dios te ha puesto en una situación, porque a Dios le gusta hacer eso, le gusta ponernos en situaciones donde no hay salida por medios humanos, donde no hay manera de ganar, donde tú no puedes, yo no puedo ganar, para que se sepa, para que se note que es por su poder, que no haya no hay otra explicación. Esto pasó porque Dios intervino, no hay otra manera. Créelo, mi amado hermano. Cuando pones tu fe en Dios, Dios hace maravillas. Hacemos hazañas por la fe, no por nosotros, sino por Él. 3 desafíos para terminar. Número 1, pon tu confianza solamente en Dios. No confíes en ti mismo, no confíes en el dinero, no confíes ni siquiera confíes en la fe. Confía en Dios, pon tu fe en Él. Número 2, cree en el que hace lo imposible. Mi amado hermano, Dios sigue haciendo cosas imposibles. Dios sigue haciendo maravillas. Dios sigue abriendo las aguas del mar, Dios sigue haciendo caminos, Dios sigue cerrando bocas de león, Dios sigue poniendo en estampida ejércitos enteros. Cuando creemos en Él, cuando ponemos nuestra fe en Él, cuando oramos, y no es el poder de la oración, no es el poder de la fe, es el poder de Dios. Pero nos toca confiar, nos toca creer. Y número 3, lucha con valor por el Dios en quien crees. Estas personas creyeron, pero su fe fue activa. No fue una fe así nada más como de decir, no, su fe fue activa, hicieron. El hecho de que pusieron su fe significa que se presentaron a la batalla. Desobedecieron al rey humano y pusieron pie en el horno de fuego, en el foso de los leones. No fue una fe de lejos, no fue una fe cómoda, fue una fe arriesgada. Lo veremos más adelante. Por lo pronto termino con este desafío. En una sola palabra, cree. Cree en lo imposible, pon tu fe en el Dios que hace hazañas. Oremos. Gracias, Padre Santo, por tus prodigios, maravillas, hazañas, milagros, Señor, que haces. Ponemos nuestra fe en ti, Dios de lo imposible. Eres admirable, asombroso, increíble, Dios mío. En ti ponemos nuestra fe. En tu nombre haremos proezas. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos, pon tu fe en Dios y que Dios haga maravillas en tu vida. Las hizo en el pasado, las seguirá haciendo en el futuro y las está haciendo hoy. Confía en eso. Dios te bendiga.